Pasé más de una década de mi vida construyendo esa empresa. Le volqué mi corazón, mi alma y cada hora de vigilia. Fui yo quien cambió la imagen, optimizó las operaciones y negoció acuerdos que la transformaron de un negocio familiar en apuros a una empresa próspera. Y, sin embargo, a los ojos de mis padres, mi hermano Evan era el verdadero talento, el niño dorado, el que parecía no poder equivocarse jamás. Evan era el tipo de persona que podía abrirse camino en la vida con su encanto sin romperse ni un gota de sudor. Tenía la seguridad fácil de quien nunca tuvo que demostrarse nada. Nuestros padres lo adoraban. Era el divertido, la mariposa social, el futuro líder de la familia. Mientras tanto, yo era el que permanecía en segundo plano, haciendo el trabajo, haciendo que las cosas sucedieran. Y durante años lo acepté porque creía que los resultados hablaban más que las palabras. Nuestro negocio familiar comenzó como una operación modesta, la vieja compañía de manufactura de mi abuelo, que mi padre heredó. Cuando tuve la edad suficiente para comprenderlo, la empresa apenas sobrevivía. Mi padre estaba demasiado anclado en el pasado, reacio a adaptarse a las nuevas tendencias, mientras que mi madre insistía en que la lealtad y la tradición la mantendrían a flote. Ninguno de los dos se daba cuenta de que la lealtad no paga las cuentas. Cuando tenía 23 años, recién salido de la escuela de negocios, rogué a mis padres que me permitieran asumir un rol más activo. Tenía ideas, planes reales y accionables para modernizar y hacer crecer la empresa. Al principio, me desestimaron. «Eres todavía muy joven», dijo mi padre. «Debes concentrarte en aprender antes de tomar grandes decisiones». Pero yo no me rendí. Pasé noches enteras investigando, redactando propuestas y analizando tendencias del mercado. Eventualmente me dejaron a cargo de pequeños proyectos, suficiente responsabilidad para demostrar mi valía, pero nunca lo bastante para tener el control total. Y luego estaba Evan. Era 3 años menor que yo, y mientras yo me sumergía en hojas de cálculo, él se dedicaba a hacer contactos en eventos sociales, a encantar a los clientes y a establecer conexiones. A nuestros padres les encantaba. Se iluminaban cada vez que alguien elogiaba el liderazgo natural de Evan, o lo afable que era, sin importar que apenas comprendiera la mecánica real del negocio. Pasé los siguientes 10 años luchando para mantener viva la empresa. Implementé nuevas estrategias de marketing, expandí nuestra presencia digital y renegocié contratos que mi padre había dejado estancados durante años. Transformé nuestros sistemas obsoletos, contraté nuevos talentos y convertí una operación al borde de la quiebra en una de las empresas más competitivas de la región. Pero a pesar de todo, nunca recibí el reconocimiento. «Oh, Evan tiene una manera increíble con la gente», decía mi madre cuando se cerraba un trato. «La presencia de Evan realmente tranquiliza al personal», añadía mi padre, ignorando por completo que yo era quien aseguraba que en realidad tuviésemos una empresa que dirigir. Me decía a mí misma que no importaba. Estaba causando impacto, ya lo reconocieran o no. Pero en el fondo, lo resentía. Resentía cómo mis padres colmaban de elogios a Evan por hacer lo mínimo mientras yo tenía que luchar por cada pizca de reconocimiento. Resentía cómo, sin importar lo que hiciera, seguía siendo la responsable, la que mantenía todo en marcha mientras Evan brillaba. El punto de quiebre llegó durante una de nuestras reuniones familiares anuales. Las celebrábamos cada año, revisando el desempeño de la empresa, discutiendo planes futuros y estableciendo metas. Entré con una estrategia completa para los próximos 5 años, planes para escalar operaciones, invertir en manufactura sostenible y abrir nuevos mercados. Tenía números, proyecciones e informes listos para presentar. Estaba preparada. Y entonces, mi padre me interrumpió antes de que pudiera siquiera comenzar. «Antes de empezar, quiero hacer un anuncio importante», dijo, mirando a Evan con orgullo. «Tu madre y yo hemos decidido que es momento de que Evan asuma mayores responsabilidades. A partir del próximo trimestre, él será oficialmente el CEO de la empresa». Los miré, atónita.
Espera, ¿qué? Mi voz apenas se elevó sobre un susurro. Mi madre sonreía radiante. Has hecho un gran trabajo manteniendo todo estable, querida. Pero Evan tiene las habilidades naturales de liderazgo que la empresa necesita para avanzar. Mi corazón latía con fuerza. He estado dirigiendo esta empresa durante 10 años, dije, tratando de mantener la voz firme. He construido todo desde cero. Yo debería ser quien la lidere, no Evan. Mi padre suspiró, como si yo estuviera siendo irracional. Agradecemos todo el trabajo que has hecho, pero el liderazgo no se trata solo de esfuerzo. Se trata de visión, relaciones, carisma. Evan posee esas cualidades. Él es el futuro de esta empresa. Evan se quedó allí, engreído, sin siquiera molestarse en defenderse. ¿Y por qué lo haría? Le habían entregado todo en bandeja de plata. Sentí cómo se me retorcía el estómago. Todas esas noches largas, todos los sacrificios, todas las veces que puse a la empresa por encima de todo, no significaron nada para ellos. Nunca tuvieron la intención de dejarme liderar. Yo había sido solo un comodín hasta que estuvieran listos para darle la corona a Evan. Apreté el borde de la mesa, forzándome a respirar. Ese era el momento que había temido durante años, pero ahora que sucedía, algo dentro de mí cambió. Por primera vez en mi vida, ya no quería luchar por su aprobación. No quería demostrar mi valía a personas que jamás verían mi verdadero valor. ¿Querían entregarle todo a Evan? Bien, que así sea. Veamos qué tan bien maneja la empresa sin mí. Me senté allí, aferrándome tan fuertemente a los reposabrazos de mi silla que mis nudillos se pusieron blancos. Mi padre acababa de entregarle a Evan toda mi obra de toda una vida como si fuera una reliquia familiar. Como si yo solo lo hubiera mantenido caliente hasta que llegara él. Por supuesto, Evan interpretó el papel a la perfección. Actuó humilde. Asintió pensativamente. Fingió sorpresa, a pesar de que yo estaba segura de que él ya lo sabía desde hacía tiempo. Se inclinó hacia adelante, juntó las manos y dijo: «Solo quiero decir lo honrado que me siento», con una voz suave y ensayada. «Y sé que tengo grandes zapatos que llenar». ¿Grandes zapatos? Él ni siquiera había recorrido 1 kilómetro en ellos. Me dirigí a mis padres. «Están cometiendo un error», dije, con una voz más serena de lo que sentía. «Evan no entiende cómo dirigir esta empresa. Apenas conoce las finanzas. No ha estado involucrado en la mitad de las decisiones que yo tomo a diario». Mi madre me regaló esa sonrisa condescendiente que siempre usaba cuando creía que estaba siendo demasiado emocional. «Cariño, no decimos que no hayas hecho un trabajo maravilloso. Solo decimos que Evan tiene una habilidad más natural para el liderazgo. Siempre ha sido excelente para mantener todo en orden. Pero esto se trata del futuro. El liderazgo no es hacer las paces con los clientes ni hacer gala en eventos de networking», le repliqué. «Se trata de tomar decisiones difíciles, comprender los riesgos y mantener la empresa rentable. Evan no ha hecho nada de eso». Evan se rió, realmente se rió. «Vamos, no seas tan dramática», dijo, luciendo esa misma sonrisa engreída que lo había salvado desde que éramos niños. «Seguimos siendo un equipo. Serás mi mano derecha. Haremos una gran dupla, como siempre». Apreté la mandíbula. «Nunca fui tu mano derecha, Evan. Yo estaba dirigiendo esta empresa mientras tú andabas de juerga. Eso no es justo», intervino mi padre con voz severa. «¿Justo? ¿Sabes lo que él hace a diario? Yo lo cubro cada vez que desaparece en medio del día. He arreglado los desastres que ha causado con proveedores y clientes. He mantenido esta empresa viva mientras ustedes actuaban como si él fuera una especie de prodigio». El rostro de mi padre se oscureció. «Basta». «No», dije, levantándome tan rápido que mi silla chirrió contra el suelo. «¿Quieren que Evan sea el CEO? Bien, pero lo tendrán que hacer sin mí». El silencio se apoderó de la sala. Incluso la expresión engreída de Evan vaciló. «¿Qué estás diciendo?», preguntó mi madre, con voz repentinamente insegura. «Digo que renuncio». El rostro de mi padre se endureció.
No seas ridícula. Me reí de nuevo, pero sin humor alguno. ¿Ridícula? No, lo ridículo es esperar que me quede aquí, dirigiendo esta empresa desde las sombras mientras Evan se lleva todos los méritos. Lo ridículo es fingir que no veo lo que está pasando. Nunca tuvieron la intención de que yo liderara esta empresa. Siempre me vieron solo como el sistema de apoyo para el éxito de Evan. Eso no es cierto, dijo débilmente mi madre. Lo miré fijamente a los ojos. Lo es. Y tú lo sabes. Por primera vez vi una chispa de duda en su mirada. Pero mi padre, él se mantuvo firme. Estás siendo desagradecida, replicó con dureza. Esta empresa existe gracias a nuestros sacrificios, no solo a los tuyos. Sin nosotros, ni tendrías la oportunidad de hacer todo lo que has hecho. Asentí lentamente, asimilando sus palabras. Tienes razón. No lo habría logrado sin ustedes. Pero aquí está la diferencia. Yo tomé esa oportunidad y construí algo de la nada, y ahora me lo están entregando a alguien que no lo ha ganado. Finalmente, Evan intervino, con voz cargada de irritación. Muy bien, basta de teatro. ¿De verdad te vas a ir solo porque no obtuviste lo que querías? Lo miré. Luego miré a mis padres. Todos pensaban que estaba blufeando, que iba a levantarme, hacer un escándalo y luego volver a la normalidad como siempre. Les regalé una última sonrisa. Observen. Me levanté y salí de esa sala de juntas, ignorando los gritos de mi madre y el exasperado suspiro de mi padre. En el momento en que pisé fuera, una extraña sensación de alivio me inundó. Durante años había temido este momento. Me había convencido de que no podía marcharme, de que la empresa me necesitaba. Pero la verdad era que yo mismo me había mantenido encadenada, esperando una validación que nunca llegaría. Que se queden con Evan, que tengan a su niño dorado. Yo finalmente era libre. Salí de esa sala con nada más que mi dignidad y los años de experiencia que habían dado por descontados. Ni siquiera me detuve a mirar atrás. Los primeros días después de renunciar se sintieron irreales. Había pasado tanto tiempo ahogada en trabajo, cargando con el peso de la empresa sobre mis hombros, que apenas sabía qué hacer conmigo misma. Me despertaba temprano por costumbre, instintivamente buscando mi teléfono para revisar correos electrónicos que ya no me concernían. La realización fue a la vez impactante y estimulante. Por primera vez en años, no era responsable de nadie más que de mí misma. ¿Y lo mejor? Tenía opciones. No era una ingenua pasante recién iniciada. Era la mujer que había tomado un negocio en decadencia y lo había transformado en un líder de la industria. Tenía contactos, habilidades y una reputación que no estaba ligada al apellido de mi familia. En el momento en que anuncié que estaba disponible, comenzaron a llegar ofertas. Empresas que antes me trataban como una extensión de mi padre ahora querían que liderara sus equipos. Competidores que antes envidiaban nuestro éxito, ahora querían que los asesorara. Me tomé mi tiempo, sopesando mis opciones, disfrutando del repentino cambio de poder. Mientras tanto, esperaba el inevitable colapso. No pasó mucho tiempo. 2 semanas después de irme, recibí una llamada de una antigua colega. «No vas a creer lo que está pasando», susurró, como si las paredes de su oficina tuvieran oídos. «¿Ya está tan mal?», pregunté. «¿Estás bromeando?», se burló. «No sabe ni leer la mitad de los informes que recibe. Falta a reuniones, hace promesas que no podemos cumplir e ignora por completo las finanzas. Los proveedores están nerviosos y tu padre sigue interviniendo para limpiar sus desastres, pero incluso él está abrumado. Es un desastre». No me sorprendió. Evan siempre se había apañado con su encanto, pero el encanto no negocia contratos ni equilibra presupuestos. El encanto no soluciona problemas en la cadena de suministro ni gestiona la moral de los empleados. ¿Y los empleados?, pregunté. «La moral está por los suelos», respondió sin rodeos. «La mitad de los jefes de departamento ya están enviando sus currículums. La gente se va porque ven hacia dónde se dirige esto. Y para colmo, uno de nuestros clientes más importantes amenazó con retirarse porque a Evan se le olvidó hacer el seguimiento de un trato en el que habías estado trabajando durante meses. Me llamaron preguntando por ti».
Cuando les dije que había salido, básicamente dijeron, entonces nosotros también. Me divertí en silencio. Imagino que a mis padres no les está yendo bien, comenté. Oh, tu padre está furioso. Pero escucha esto. Tu madre sigue insistiendo en que Evan solo necesita más tiempo para adaptarse. Casi me río. ¿Adaptarse? Ese hombre había recibido todo en bandeja de plata toda su vida, y ahora se estaba revelando por lo que realmente era. Un fraude con derecho, que nunca hizo el trabajo. Durante los siguientes meses, me limité a observar cómo se desmoronaba todo. Evan intentó mantener una fachada de confianza, pero no pasó mucho tiempo para que su incompetencia se hiciera evidente. Arruinó un trato importante, costando a la empresa millones. Los empleados se marchaban en masa. Los clientes comenzaron a retirarse, reacios a confiar su negocio a alguien que ni siquiera dominaba los fundamentos de su propia industria. Luego, las pérdidas financieras empezaron a acumularse. La empresa que una vez prosperó bajo mi liderazgo, ahora luchaba por mantenerse a flote. Y aún así, mis padres se negaban a admitir que habían cometido un error. Llegó, finalmente, el momento que había estado esperando. Era una tarde de sábado cuando mi madre llamó. Dejé sonar el teléfono 2 veces antes de contestar, ya sabiendo por qué llamaba. «Cariño», dijo con voz suave y suplicante. «Tu padre y yo nos preguntábamos si vendrías a cenar esta noche». Me recosté en el sofá, estirando las piernas. «¿Cena?», repetí. «Eso es nuevo». Ella vaciló. «Solo queremos hablar». Casi sentí lástima por ella, casi. ¿Hablar de qué? Hubo una pausa. «De la empresa», admitió finalmente. «Bingo». Sonreí con suficiencia. «¿Qué hay de la empresa?» Pensé que Evan lo tenía todo bajo control. Su suspiro fue pesado. «Tu padre está muy estresado», confesó. «Él podría usar tu ayuda». Y ahí estaba, lo que siempre habían jurado que nunca sucedería. El momento en que tuvieron que tragar su orgullo y admitir que yo era quien había mantenido todo en pie. Dejé que el silencio se extendiera, disfrutando del cambio de poder. Finalmente, hablé. «No». Mi madre inhaló bruscamente. «¿No?». «No», repetí con calma. «No volveré, mamá. Pero cariño, tú construiste esta empresa. No puedes dejar que se desmorone así». Me reí entre dientes. «Ahora es mi empresa». Qué curioso, porque hace unos meses estaban demasiado ansiosos por recordarme que Evan era el verdadero líder, que yo solo estaba allí para mantener todo en orden. Si ese es el caso, seguro que él lo resolverá. «Estás siendo cruel», dijo, con la voz temblorosa. «Esto es el legado de tu padre». «No, mamá», afirmé con voz firme. «Este era mi legado. Y ustedes lo arrojaron a la basura». Ella empezó a discutir, pero yo ya había oído suficiente. «Tengo que irme», anuncié. «Buena suerte con Evan». Y así, colgué. Esperaba más llamadas, y llegaron. Mi padre intentó comunicarse una vez, con voz áspera y frustrada, exigiendo que asumiera la responsabilidad de lo que estaba ocurriendo. Le recordé que la responsabilidad es una calle de doble sentido. Evan había sido su elección. Evan era su problema. Después de eso, dejé de contestar. No pasó mucho tiempo para que la noticia se esparciera. La empresa estaba fallando. Los inversionistas se retiraban. El hijo perfecto de mis padres estaba hundiendo su negocio. Mientras tanto, yo estaba prosperando. Había aceptado un puesto en una firma competidora, una compañía que realmente valoraba mis habilidades. En cuestión de meses, lideraba nuevos proyectos y ganaba más de lo que jamás había ganado en la empresa familiar. Y entonces, llegó el golpe final. Un día, al salir del trabajo, recibí un mensaje de texto de una antigua colega. Era solo un enlace a un artículo con una única frase debajo. «Parece que por fin se acabó». Hice clic en el enlace. La noticia decía:
Empresa familiar anuncia gran reestructuración tras problemas financieros. El artículo confirmaba lo que ya sabía. La empresa familiar, aquella que había construido desde cero, estaba oficialmente colapsando. Despidos. Cierres. Evan renunciando como CEO para enfocarse en asuntos personales. Sonreí mientras lo leía. Ellos habían tomado su decisión y ahora estaban pagando el precio. La empresa estaba muerta. El artículo lo hacía oficial, aunque la señal ya se había visto meses atrás. Despidos. Inestabilidad financiera. Clientes importantes marchándose. Evan había hecho exactamente lo que sabía que haría. Había tomado algo fuerte y próspero y lo había llevado a la ruina. ¿Y ahora? Ahora mis padres estaban desesperados. Sabía que volverían a contactarme y, efectivamente, no pasó mucho tiempo. Las primeras llamadas las ignoré. Luego llegaron los mensajes. Los de mi madre eran emocionales, suplicantes. Los de mi padre, más directos, casi exigentes. Evan, predeciblemente, ni se molestó en comunicarse conmigo. Jamás asumió la responsabilidad de sus propios fracasos. Luego, una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Por curiosidad, contesté. «Hola». Hubo una pausa, y luego una voz familiar, cansada. «Soy tu padre». Sonreí con sorna. «¿Oh? ¿A qué se debe el honor?» Su suspiro fue pesado, cargado con el peso de su propia arrogancia. «Necesitamos hablar. En persona». Miré el reloj. «Estoy ocupada». «Esto no es una solicitud», replicó bruscamente. Eso me hizo reír. «Oh, pero sí lo es, y mi respuesta es no». Hubo otra larga pausa. Luego, en tono más bajo, dijo: «Por favor». Ahí estaba. Dejé que el silencio se prolongara, permitiéndole sentir el peso del cambio entre nosotros. «Está bien», dije al fin, «pero elijo el lugar». Escogí un restaurante exclusivo en el centro, de esos en los que los ejecutivos sellaban tratos multimillonarios. El tipo de sitio al que me habrían llevado si alguna vez me hubieran tratado como una verdadera socia, en lugar de una asistente. Cuando llegué, ya estaban allí. Mi madre lucía exhausta, con su cabello, normalmente impecable, algo despeinado. Mi padre parecía más envejecido de lo que jamás lo había visto. Y Evan no estaba. Típico. Me senté y les ofrecí una sonrisa brillante y despreocupada. «¿Entonces? ¿De qué se trata?» Mi madre se inclinó hacia adelante, con los ojos vidriosos. «Necesitamos tu ayuda, cariño». Incliné la cabeza. ¿Así? Pensé que Evan era el futuro de la empresa. Mi padre se estremeció, pero mi madre continuó. «Cometimos un error», admitió. Evan no estaba preparado. Él se detuvo, tragándose con dificultad. «¿No eres tú? Claro que no lo era». Solté una risa suave. «Eso es interesante. Recuerdo haberte dicho lo mismo antes de irme. También recuerdo haber sido desestimada». Mi padre apretó la mandíbula. «No necesitamos una lección, necesitamos soluciones». Levanté una ceja. «Eso es lo que te digo, papá. Ya no tienen una empresa que arreglar. Está demasiado deteriorada. Siempre hay forma de reconstruir», insistió. «Solo necesitamos el liderazgo correcto. Te necesitamos a ti». Me recosté, disfrutando de la pura ironía de todo. Los mismos padres que decían que yo no tenía material de liderazgo, ahora me suplicaban que los salvara. El mismo padre que desestimó mis aportaciones, ahora quería que arreglara el desastre que su niño dorado había causado. Los dejé en silencio por un momento antes de preguntar: «¿Y qué es exactamente lo que me están ofreciendo?». Intercambiaron miradas, confundidos. «Si volvieras, ¿bajo qué condiciones?», pregunté. «¿Se espera que siga trabajando a la sombra de Evan? ¿O se me dará el control total? ¿Equidad?».
si me están pidiendo limpiar este desastre. Supongo que tienen una oferta en mente. Se miraron y patís. Finalmente mi padre dijo a regañadientes: control total, CEO, sin interferencias. ¿Y la propiedad? 50%, respondió. Me reí. ¿50? ¿Así que Evan se queda con el otro 50? ¿El mismo Evan que hundió la empresa? Él sigue siendo familia, dijo débilmente mi madre. Negué con la cabeza. Eso es adorable. No. La expresión de mi padre se oscureció. Estás siendo irrazonable. Sonreí. No, lo que hago es estratégico. Aún no lo entendían. Pensaban que todavía tenían ventaja, que mi amor por la empresa superaría mi sentido común. Así que me incliné, con voz suave pero firme. No volveré. Ni por 50%, ni por el control total, ni por nada. El aliento de mi madre se entrecortó. Pero, ustedes ya hicieron su elección. Interrumpí. Eligieron a Evan sobre mí. Me desestimaron. Me dejaron ir, creyendo que era prescindible. Ahora tendrán que vivir con esa decisión. Mi padre negó con la cabeza, incrédulo. ¿Realmente dejarías que tu familia pierda todo? Lo miré fijamente. Yo no perdí nada, papá. Ustedes sí. El silencio se apoderó de la mesa. Mi madre parecía a punto de llorar. Mi padre estaba furioso. Me levanté y, lanzando algo de dinero sobre la mesa, no para ellos, sino para la camarera, dije: «Me tengo que ir. Buena suerte». Y así me alejé, para siempre. Una semana después de esa última reunión con mis padres, estalló la noticia. La empresa cerraba definitivamente. A pesar de sus desesperados intentos por salvarla, las deudas eran demasiado altas, la reputación estaba demasiado dañada y la confianza de clientes e inversionistas irremediablemente perdida. Mi padre, quien en otro tiempo fue un empresario orgulloso, se había convertido en otro emprendedor fracasado que apostó por el caballo equivocado. Mi madre, siempre tan devota con su hijo dorado, tuvo que enfrentar la realidad de que su preciado Evan no era el líder que siempre había insistido que era. ¿Y Evan? Evan hizo lo que siempre hacía. Desapareció. El comunicado oficial decía que se apartaba para dedicarse a otros proyectos, pero todos sabíamos la verdad. Huyó del barco hundiéndose en cuanto se hizo evidente que no podía salvar las apariencias. ¿Y yo? Yo estaba prosperando. Había aceptado un puesto ejecutivo en una firma competidora, una empresa que alguna vez fue nuestra mayor rival. La ironía no se me escapaba. Había abandonado el negocio de mis padres y ahora lideraba una compañía que ellos veían como su mayor amenaza. La diferencia era que aquí me respetaban. Aquí valoraban mis ideas. Ya no era la asistente ni el sistema de apoyo de nadie. Yo era la jefa. Y, a diferencia de Evan, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Una tarde, después de concluir una exitosa reunión de presentación, recibí un mensaje de texto de mi madre. «Mamá, sé que no quieres saber de nosotros, pero por favor, ¿podemos hablar?». Observé el mensaje largamente, debatiendo si quería responder o no. Hace unos meses, tal vez lo habría hecho. Tal vez todavía hubiera querido arreglar las cosas, demostrarles que se habían equivocado sobre mí. Pero ahora comprendí que nunca necesité su aprobación. Ellos habían tomado su decisión. Y yo la mía. Escribí una respuesta sencilla. Ya no hay nada de qué hablar. Cuídense. Luego dejé el teléfono y volví al trabajo. Porque mientras ellos lidiaban con los escombros de sus decisiones, yo estaba construyendo algo más grande, algo mejor, algo que jamás podrían quitarme.